Ahí estamos. ¿Está listo? Fantástico. Entonces, como eh, básicamente lo tradicional que se hace en todas las jornadas, presentar nomás acá al doctor Hobson. Él es traumatólogo de la Universidad Católica, ostenta ser el jefe de la unidad de traumatología pediátrica de la misma universidad y además el encargado jefe de la residencia de traumatología en la Universidad Católica también. Así que tenemos gran invitado para un tema súper importante. Así que los dejo invitados a que presten toda la atención posible y dejen todas sus preguntas también en la casilla, por favor. Muy bien. Oye, buenas tardes a todos, buenas noches ya. Está lloviendo, ¿eh? Oye, primero, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema que a mí como traumatólogo y médico más de la parte infantil me toca bastante, que son las infecciones osteoarticulares. Se escucha bien, ¿no es cierto? Para Sí, estar se escucha seguro. súper. Ya, se escucha y se ve. Vamos a hablar de las infecciones osteoarticulares porque es un tema que es bastante importante y ustedes van a ver que es de las pocas urgencias, incluso traumatológicas. Algunas cosas de la urgencia tenemos que sospecharla para poder diagnosticarla, ¿ya? Entonces, principalmente la información que está en esta presentación, ustedes la pueden leer. Hay dos manuales o libros importantes, el libro que salió el año pasado de traumatología y ortopedia de la Católica, que ahí hay un capítulo especial de infecciones osteoarticulares, de osteomelitis, de artritis séptica, más que nada enfocado en el adulto. Y también tenemos en el manual de pediatría de la Católica, que lo pueden descargar ahí en la página web, un capítulo que es de infecciones osteoarticulares, más dedicado a la parte infantil, ¿ya? Así que esto es un poco un pupurrí de ambos mundos, ¿ah? La parte infantil y de adulto. Cuando hablamos de infecciones osteoarticulares, en general hablamos de tres grandes patologías, ¿ah? La osteomelitis, que es la Doctor, infección, ¿sí? perdóname que lo interrumpa, no se está compartiendo su presentación, por si acaso. ¿Ah, no? Estamos viendo como Voy a dejar de compartir. un A listado ver, como de archivos que tiene. va. Ahí Ahí sí. sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Yo estaba embalado ya y ya. Gracias por avisar. Ya, Ya. ahora sí. Entonces vamos a hablar de esta. Estábamos hablando que el manual de. Ahí están las imágenes. Es el libro de traumatología y ortopedia que salió el año pasado, que para los conocimientos de un interno está increíble, o becado de primero. Y el manual de pediatría también, que están los capítulos de infecciones osteoarticulares, ¿ya? Tanto la parte pediátrica como de adulto. Aquí sale todo lo que está en la presentación. En cuanto a las infecciones osteoarticulares, les decía que hay tres grandes entidades. La osteomelitis, que es la infección del hueso; la artritis séptica, la infección de la articulación, si bien algunas veces pueden ser una osteoartritis, ¿no? Cuando hay parte de las dos, parte de una osteomelitis que también compromete una articulación. Y la espondilodicitis, que no lo vamos a ver ahora, pero es más que nada la infección a nivel de la columna vertebral. Es como la osteomelitis que ocurre a nivel de la columna, que tiene un poco un tratamiento distinto, no es tan quirúrgica como el resto. Por eso no la vamos a ver. ¿Por qué son importantes estas infecciones? Como les decía, porque es un desafío diagnóstico que es bastante común en niños, sobre todo en etapa escolar o preescolar, y en adultos mayores con algunas comorbilidades, ¿ya? Y es un desafío porque a veces un niño de 2 años que cojea o que le duele algo no te dice fácilmente dónde es el lugar que le duele, o no estamos nos cuesta sospechar que sea una infección lo que le está afectando. Entonces a veces no es tan fácil el diagnóstico. La incidencia es bastante variable, depende mucho del lugar donde estemos. Los países en vías de desarrollo, países más pobres en general, obviamente hay más infecciones y habitualmente se ve más que en países ya en épocas de desarrollo. Y quizás lo más importante de estas infecciones son las secuelas, ¿ah? Que pueden llegar hasta un 50%. Y lo otro, ¿por qué está haciendo esta clase un traumatólogo y no un infectólogo? Porque el tratamiento es médico quirúrgico. O sea, aparte del tratamiento antibiótico, hay una parte de cirugía que es muy importante, quizás no tanto para salvar la vida del paciente, pero sí para salvar la articulación o salvar el hueso comprometido, ¿ya? Por lo tanto, va esa dualidad. Acá le muestro el caso de un niño de 13 años. Este paciente tuvo un accidente de tránsito, fue atropellado y tiene una fractura de fémur derecho, fractura transversa, desplazada. Estamos todos claros que lo que hay que hacer es una cirugía para reducir y poner una osteosíntesis. En este caso se hizo eso, se redujo, se puso esa osteosíntesis con unos clavos endomedulares que se utilizan mucho en pacientes pediátricos. El paciente todo bien, se fue para la casa, pero a los 3 meses después de la cirugía consultó
cojeaba con dolor, aumento de volumen y fiebre en la zona del muslo que se había operado. Fíjense la radiografía del control, se ve que hay una reacción perióstica importante, no hay una consolidación después de 3 meses en forma adecuada, y se tomaron parámetros inflamatorios por la fiebre y tenía leucocitosis, una PCR elevada y una VHS elevada. ¿Ya? Entonces, ante esto, fiebre, dolor, parámetros inflamatorios elevados y esa imagen, obviamente se sospecha una infección, una osteomelitis, probablemente por la cirugía misma. Se tuvo que hacer un aseo quirúrgico, se retiraron los clavos de titanio que habitualmente hacen que se perpetúe una infección. Se tomó una resonancia para ver la extensión de la infección y fíjense cómo hay un extenso compromiso del hueso, de todo el fémur, con unas colecciones. Y obviamente se hizo una cirugía donde se resecó el tejido más comprometido, se hizo una compresión, se puso un fijador externo, que es lo que habitualmente utilizamos en osteomelitis crónica. Y esas cositas como redondas que ustedes ven ahí son perlas de antibiótico, que van dando antibiótico en forma continua por un periodo de tiempo. Esto es solo para ejemplificar lo que es el tratamiento de una osteomelitis crónica, ¿ah? De una infección del hueso, que es difícil de erradicar, que requiere múltiples cirugías y muchas veces incluso cirugías de reconstrucción de la extremidad, ¿ya? Por eso es que no queremos llegar a esto, una osteomelitis crónica, y debemos sospecharla y diagnosticarla precozmente, ¿ya? Entonces, si vamos en forma ordenada, la osteomelitis es la infección del hueso, de todo el hueso, de la cavidad endomedular, del periósteo que lo recubre, y afecta al tejido óseo propiamente tal, incluso puede afectar las articulaciones secundariamente. ¿En qué pacientes vamos a ver una osteomelitis? Aquí ustedes pueden ver la foto, pacientes en edad escolar o preescolar, sobre todo escolares, y pacientes ya adultos con comorbilidades o adultos mayores. ¿Ah? Ahí vemos algunos factores de riesgo, sobre todo en adultos, la diabetes, úlceras, alguna cirugía que haya tenido el paciente, trauma, drogadicción o inmunodepresión. Todo lo que al final nos disminuye un poco, eh, nos disminuye la inmunidad y nos hace que el organismo comience a crecer a nivel del hueso. ¿Cuáles son las vías por las que llega el organismo al hueso? Aquí tenemos tres vías principales. La más importante quizás en los niños es la vía hematógena, ¿ya? O sea, tenemos una bacteremia, el cuerpo no es capaz de eliminar esa bacteria y esta bacteria llega a través de la sangre, habitualmente a los huesos largos, a la zona de la metáfisis, que es la zona donde hay un enlentecimiento del flujo y empieza a crecer esta bacteria. Habitualmente pacientes que tienen quizá una inmunidad un poquito disminuida y comienza a crecer. También en escolares lo vemos después de un golpe en la zona, se produce algo de edema óseo y ahí empieza a crecer alguna bacteria por una bacteremia. Esto es lo más frecuente en los niños, vía hematógena. Entonces, si ustedes me dicen cuál es los niños, la típica ubicación, huesos largos, la zona metafisiaria. Puede ser en cualquier hueso, pero habitualmente son huesos de crecimiento más rápido, como el fémur, la tibia, habitualmente más de extremidades inferiores, ¿ya? Entonces producen cojera en los niños, claudicación. También tenemos la vía de inoculación directa, o sea que la bacteria llegue directamente al hueso. ¿Cómo puede pasar esto? Como vimos en el ejemplo, puede ser una cirugía, una artroplastía de cadera, una osteosíntesis de una reducción de una fractura, que el organismo finalmente llegue directamente al hueso. La fractura expuesta, por eso las fracturas expuestas son una urgencia traumatológica y hay que hacer un aseo quirúrgico para evitar esta infección a nivel del hueso, ¿ya? Eso es la inoculación directa, que quizás no es lo más frecuente, pero obviamente por los procedimientos quirúrgicos, fractura expuesta, se puede ver. Y la otra vía de infección es la por contigüidad, o sea, alguna infección cercana a un hueso produce secundariamente la infección del hueso, ¿ya? Aquí en la esquina izquierda vemos la paroniquia, que uno se come los cueritos, se infecta el dedo, y eso puede también producir una infección a nivel de la falange distal, ¿ya? Abscesos bucofaringios, el paciente diabético que tenga algún hematoma, alguna úlcera que se infecte secundariamente el hueso, las úlceras por presión, es típico que produzcan osteomelitis crónica en esos huesos. Y esto es más frecuente a nivel de los adultos, ¿ah? Entonces hablamos de vía hematógena más para los niños y más en los adultos vía por contigüidad. Este es el típico paciente que ustedes van a ver adulto, que tiene diabetes de larga data, mal controlada, que llega con una úlcera que no ha sanado, que lleva varias semanas o meses de evolución.
En este paciente hay que sospechar que no solo la infección es de parte blanda, sino que la infección está más profunda, ha llegado al hueso y debemos tratarlo como tal, como una osteomelitis probablemente. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar una osteomelitis? Tenemos como la tríada clásica en cuanto a la clínica de fiebre, dolor óseo, impotencia funcional, ¿ya? Y esto lo vamos a ver más que nada, sobre todo en los niños o en los escolares. Quizás en los adultos que tienen más inmunodepresión no van a ser tan importantes estos síntomas, pero es lo más típico. Fiebre dolorosa y impotencia funcional. Ahí ven algunos trabajos que el dolor está en más del 80% de los casos, síntomas locales en el 70% de los casos y fiebre en el 60%. Los niños, como habitualmente son de extremidades inferiores a la osteomelitis, producen cojera o niños que no quieren caminar. Siempre vamos a, ante la sospecha, pedir parámetros inflamatorios. Lo clásico es hemograma, VHS, PCR y hemocultivo si el paciente está con fiebre. Ahora, fíjense que la osteomielitis produce una leucocitosis solo más o menos en un 30, un 40% de los casos, pero sí la PCR y la VHS habitualmente se elevan y en forma bien precoz, ¿ya? En cuanto a las imágenes, siempre solicitar una radiografía simple, AP y laterales, como lo más básico, ¿ya? Nos va a permitir descartar otros diagnósticos, ¿ya? Si bien es cierto que los primeros días, la primera semana, los primeros 10 días, puede que no veamos nada en la radiografía, pero nos permite descartar algunas otras cosas, una fractura, un tumor, etcétera, ¿ya? Ya algunos signos, después de los 10 días vamos a empezar a ver signos de osteolisis del hueso, lo que ustedes ven ahí como un absceso intraóseo. Podemos ver alguna reacción perióstica, que el periósteo se levanta, empieza a formar algo de hueso, que es típico también de la osteomelitis, ¿ya? Y el aumento de las partes blandas. Entonces, no saltársela, ¿ah? Siempre es bueno tener una radiografía que es lo más simple y en cualquier urgencia va a tener acceso a eso. ¿Cuándo tomar cultivos? En general también paciente con fiebre ante la sospecha, siempre tomar cultivos en el servicio de urgencia. Fíjense acá este paciente diabético con una úlcera de larga data. Fíjense que la radiografía inicial a nivel de la cabeza del quinto metatarsiano se ve algo de osteolisis y fíjense que el paciente después de 3 semanas, tan poco tiempo como 3 semanas, ya se produce una destrucción completa de la cabeza, ¿ya? O sea, una osteomelitis a nivel del quinto metatarsiano asociado a esa úlcera que no sanó, ¿ya? Esto es bien típico de los pacientes diabéticos que finalmente terminan en amputaciones de los dedos, amputaciones del pie, sobre todo también si hay trastornos vasculares importantes. Les decía que los cultivos es importante tomarlos, sobre todo si el paciente está con fiebre en la urgencia. Sin embargo, un 30% nomás de los cultivos, de los hemocultivos salen positivos y se asocian a la osteomelitis, ¿ya? Pero sobre todo en los niños es muy importante. Como les dije, la vía hematógena es la más frecuente en los niños, entonces no olvidar tomarlo en la urgencia. Ahora, por supuesto que habitualmente se requiere de algunos exámenes de imágenes más avanzados. Dentro de eso tenemos los clásicos, el cintigrama óseo, que ustedes ven arriba en la esquina. En general no lo ocupamos actualmente, solo lo utilizamos cuando no tenemos claro dónde es el sitio del dolor. Por ejemplo, un niño que no camina o que no identifica bien dónde le duele, podría ser de utilidad para saber si hay alguna zona que capte más, que es lo típico de la osteomelitis, ¿ya? Entonces, habitualmente lo dejamos como una segunda línea. La ecografía en general no tiene mucho rendimiento, ¿ah? Más para descartar otras cosas, pero habitualmente no lo utilizamos, ¿ya? Y el escáner lo utilizamos habitualmente cuando no tenemos acceso a una resonancia en forma precoz, ¿ya? Yo trabajo en el Hospital Sotero del Río también, donde es un hospital grande, de alta complejidad, y sin embargo no tenemos el acceso a una resonancia en forma eh, inmediata, por decirlo, y muchas veces incluso tomamos un escáner para apurar los procesos y también nos puede servir para ver daño a nivel del tejido óseo. Ahora, estamos claros que en estos momentos el gol estándar para el diagnóstico y para evaluar bien cuál va a ser el tratamiento de nuestra patología es una resonancia magnética, idealmente con contraste con gadolinio, ¿ya? Ahí podemos ver algunas imágenes de resonancia que nos permite identificar la ubicación exacta de la lesión, identificar si hay abscesos intraóseos, si hay abscesos subperiósticos y planificar eventualmente nuestra cirugía. Hay varios trabajos que hablan cuál es la especificidad y la sensibilidad de los diferentes estudios de imágenes, pero en todo la verdad que hay una concordancia con que actualmente para el diagnóstico de osteomelitis la resonancia magnética es el ideal, ¿ya? Tiene la mayor sensibilidad y especificidad dentro de los exámenes que habitualmente utilizamos. Aquí ustedes pueden ver un paciente que ingresó por cojera, por fiebre, aumento de volumen en la zona del tobillo,
radiografía que la verdad que se ve prácticamente normal, no se ve mayor compromiso, pero se le tomó una resonancia magnética donde se ve ese absceso con la flechita verde subperióstico, se ve que hay edema de la tibia distal y a nivel del peroné distal, compatible con osteomielitis aguda en evolución, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver que precozmente con la resonancia podemos hacer el diagnóstico. Por supuesto que hay muchas otras causas que podemos pensar como diagnósticos diferenciales y es lo que tenemos que descartar. Dentro de esa de la osteomielitis está la artritis séptica, que es como cuando afecta a la articulación, la infección, pero podemos tener una osteomielitis muy cercana, como ahí ustedes ven en la radiografía, a la articulación, que nos haga sospechar que también podría haber una artritis séptica. La espondilodicitis, como dijimos, la osteomielitis, pero a nivel de las columnas, a nivel vertebral. También hay algunas condiciones no infecciosas que pueden simular un poco una osteomielitis, como una sinovitis transitoria, una artritis reumatoide juvenil, pero eso va a ser más en el contexto de una articulación en general. Y quizás el diagnóstico diferencial más importante de una osteomelitis son los procesos neoplásicos, los tumores, ¿ya? Y dentro de esto, ahí ustedes pueden ver al lado en las imágenes tres tumores, arriba a la derecha un sarcoma de Ewing, abajo un osteosarcoma y abajo en la parte derecha un condroblastoma. Entonces, los tumores pueden ser bastante parecidos en las imágenes a una osteomelitis e incluso el sarcoma de Ewing que sale en rojo ahí, tanto en la clínica como en las imágenes, se puede parecer mucho a una osteomelitis. Es por eso que una de las cosas que hacemos en la cirugía es tomar una biopsia del tejido óseo, precisamente para descartar que esa osteomelitis que estamos sospechando no sea un sarcoma de Ewing, que puede dar clínica parecida, fiebre, parámetros inflamatorios elevados y esa reacción perióstica característica también de la osteomelitis y el sarcoma de Ewing. Muy importante saber cuáles son los gérmenes que producen la infección del hueso, la osteomielitis. Lejos, a todas las edades, el estafilococo aureus, ahí ustedes pueden ver, según las series del 60 al 90% de las infecciones en el hueso son por estafilococo aureus, ¿ya? También pueden haber estreptococo, en los menores de 5 años, ojo con la Quinguela quingae, que es un germen gram negativo, más fastidioso, y en los diabéticos, los anaerobios gram negativos. Por lo tanto, según la edad del paciente y las comorbilidades, son los antibióticos que vamos a utilizar. Aquí otra, pueden ver un poco en el estudio que este era de la Católica, que lejos el germen más involucrado, casi en el 80%, 70%, está Staphylococcus aureus. Y ahí se distribuyen el resto de los organismos en los diferentes años. Si hablamos de las clasificaciones de la osteomielitis, quizás la más típica es la aguda, cuando hay solo edema en el hueso, que normalmente aquí vamos a ver una radiografía normal, pero en la resonancia vamos a ver como microabscesos, ¿ya? Que habitualmente es en menos de una semana de evolución. Aquí ustedes pueden ver un paciente que consultó por dolor, no se sabía muy bien de dónde era, así que se tomó un cintigrama, se ve hipercaptante en el fémur distal izquierdo, la radiografía se ve normal, no se ve ninguna cosa evidente, pero se tomó una resonancia y fíjense que tiene microabsceso a nivel del fémur distal, tiene un absceso subperióstico también ahí, compatible con una osteomelitis del fémur distal y se hizo el tratamiento de su osteomelitis. Es una osteomelitis aguda. Subaguda es cuando ya tenemos abscesos francos subperiósticos o abscesos intraóseos. Y aquí habitualmente requerimos de 1 a 3 semanas de evolución, ¿ya? Paciente que se clavó un clavo, andaba a pie descalzo, no lo pescó mucho, quedó con dolor. Fíjense como en la radiografía algo uno ve ahí a nivel del calcáneo, en la parte de la cortical inferior, pero se le tomó un escáner que se ve ya el compromiso a nivel de la cortical y un absceso en esa zona de la zona distal del calcáneo y una resonancia que claramente muestra un absceso con hiperintensidad de casi todo el calcáneo. Ese paciente ya tiene una osteomelitis subaguda y lleva 3 semanas de evolución. Y lo que no queremos llegar es la osteomielitis crónica, ¿ah? La osteomielitis crónica es cuando ya tenemos necrosis, tenemos tejido óseo muerto, ¿ya? Y esto se puede ya determinar con esto que es el secuestro, que es este como tejido óseo flotando ahí. Pueden haber fístulas al exterior, como vemos en la imagen, y absceso. Esto es lo típico de los pacientes ya más postrados, que tienen úlceras por decúbito. La infección comienza a afectar, en este caso, afectó el hueso, una escala a nivel del trocánter. Y fíjense cómo hay un compromiso extenso de todo el fémur con una panosteomelitis crónica, que el tratamiento aquí es bastante complejo. Como les mostré en el primer caso, resección de tejidos óseos, varias cirugías y antibióticos por largo tiempo.
como les dije aquí, aparte de los antibióticos, es muy importante lo de la cirugía, ¿ya? Y eso va a depender si es aguda, subaguda o crónica, cuánto va a ser la extensión que tenemos que hacer de la cirugía, ¿ya? Entonces el tratamiento es médico-quirúrgico. ¿Qué antibiótico vamos a entregar? Aquí ustedes ven un manual de antibioterapia que tiene los infectólogos de la Católica, también lo pueden descargar. En general, dependiendo de la edad y de las patologías asociadas, va a ser el germen, o sea, el antibiótico empírico que vamos a utilizar hasta ojalá tener un cultivo y poder pasar a antibióticos orales. Pero en general, piensen que en los niños, los menores de 5 años, también hay que pensar en la quinguela, así que utilizamos bastante la ceftriaxona. En los mayores de 5 años, la cefazolina o la cloxa o cloxa magenta para aumentar un poco la potencia del antibiótico. Y en los adultos habitualmente ocupamos cefazolina, ¿ya? Que pensando un poco en el germen Staphylococcus aureus. Si es un pie diabético, ahí ya hay que cubrir otros gérmenes, así que dejamos ampisulbactam. Y si se sospecha Staphylococcus aureus multiresistente, incluso vancomicina. Aquí están ahí están las diferentes guías, pero el antibiótico va a depender de la edad del paciente, de los organismos involucrados y de las patologías de base. Ahora, habitualmente el antibiótico es endovenoso la primera semana, en general primera y segunda semana, y después se completa vía oral. ¿Cuánto tiempo? Son tratamientos prolongados. Son mínimo 6 semanas de antibiótico en total. Pero si es una osteomielitis crónica, lo habitual es mínimo 3 meses, ¿ya? Para que vean un poco la diferencia. Son tratamientos bien prolongados. ¿Por qué? Porque habitualmente el antibiótico le cuesta llegar al hueso, ¿ya? Entonces necesitamos tratamientos bien prolongados. Y las primeras 2 semanas quédense con que es antibiótico endovenoso y después se pasa una terapia oral pero también por largos periodos, de 6 semanas a 3 meses. Por supuesto que esto lo vemos con los infectólogos para darle el mejor antibiótico a cada uno de los pacientes. Entonces el tratamiento va a ser la cirugía. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer un aseo del hueso, vamos a sacar el tejido óseo que esté desvitalizado, necrótico, vamos a tomar cultivos del hueso, vamos a tomar biopsia del hueso, ¿ya? Y en algunos casos, como el que veíamos en el primer caso, una osteomielitis más crónica, a veces tenemos que hacer una resección del fragmento más comprometido o incluso en pie diabético la extracción de una falange, etcétera, ¿ya? Y ahí vemos los tiempos de antibióticos que son prolongados. Por supuesto, el seguimiento tiene que ser tanto clínico como de parámetros inflamatorios, ¿ya? Y ahí vemos dolor, vemos parámetros inflamatorios en hemograma, VHS, PCR para evaluar cuándo podemos pasar a antibióticos vía oral. ¿Cuándo pasamos a antibiótico oral? En general, cuando ya tenemos una PCR normalizada o menos de un 50%, cuando está el paciente afebril más de 48 horas y cuando hay una mejoría clínica. A estos pacientes rápidamente se les va pasando el dolor cuando uno hace la cirugía, ¿ya? Por supuesto, el ideal es tener un microorganismo identificado. Sin embargo, hay un porcentaje de osteomielitis que queda sin identificar y tenemos que tratarlo en forma empírica, ¿ya? ¿Qué queremos evitar o cuáles son las complicaciones de la osteomielitis? Lejos, lo primero es que no se haga una osteomielitis crónica, ya que va a ser de más difícil tratamiento, más tiempo de evolución, ¿ya? Y para esto, sospechar y tratar en forma oportuna. Por supuesto, la debilidad del hueso puede producir fracturas en hueso patológico. Y en niños pequeños, estas infecciones del hueso pueden producir fácilmente sepsis o infecciones o producir que el paciente esté inestable hemodinámicamente. Pacientes cuando son osteomielitis cercanas a articulaciones también pueden producir una infección de la articulación que se llama una osteoartritis séptica, ¿ya? Y también es muy importante la osteomielitis de los niños pensando en el cartílago de crecimiento. Si se afecta el cartílago de crecimiento, por supuesto que vamos a presentar un hueso que no crece o que crece en forma alterada con deformidades de los ejes de las extremidades, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante hacer el diagnóstico oportuno y tratarlo precozmente. Entonces, si hacemos un resumen de todo lo que significa la osteomielitis, siempre sospechar la clínica, fiebre, dolorosa, impotencia funcional. El diagnóstico debe ser oportuno, en la urgencia tomar exámenes de laboratorio, hemograma, VHS, PCR, siempre radiografía, idealmente hemocultivos y idealmente el gol estándar actual, la resonancia magnética, ¿ya? Por supuesto que eso a veces nos puede atrasar el tratamiento, así que si no tenemos el acceso a una resonancia o el escáner u otras alternativas.
El tratamiento adecuado involucra parte médica, antibióticos y cirugía, ¿ya? Antibióticos, obviamente, va a depender de la edad del paciente, de comorbilidades y ojalá de tener un microorganismo identificado, ¿ya? Y esto del apoyo nutricional lo pongo principalmente para los pacientes adultos mayores, que es fundamental, un apoyo nutricional, sobre todo en pacientes diabéticos, también una evaluación vascular, ya antes de hacer alguna cirugía, porque eso también nos puede afectar en la llegada de nuestro antibiótico a la zona y a poder erradicar la infección. Perfecto. No sé si queremos hacer una pausa para ver algunas preguntas de osteomelitis. No sé si De hay momento alguna. no tenemos preguntas en el chat. Bueno, acaba de llegar una. Ya, a ver si quieren hacer algunas preguntas de osteomelitis para pasar después a la parte más de artritis séptica. Sí, ahí dice, ¿cuándo se inicia cuando se indica un tratamiento antibiótico por tiempo prolongado, no se corre el riesgo de generar resistencia al fármaco? ¿Hay algún plan asociado para evitarla o simplemente se hace balance de costo-beneficio? A ver, si hay un diagnóstico de una osteomelitis, tenemos que tratar. El tratamiento, a ver, el tratamiento para salvar la vida del paciente, yo les digo, es el antibiótico, ¿ya? Nosotros los traumatólogos vemos para tratar el hueso propiamente tal o la articulación, pero el que lo va a curar de su enfermedad es el antibiótico, ¿ya? Entonces, por supuesto que uno siempre el ideal es tener un cultivo asociado, ¿ya? Pero no siempre es así, y ahí tenemos que tratarlo en forma empírica, ¿ya? Y los tratamientos son prolongados, hay que ocuparlo. Si tenemos una osteomielitis aguda, habitualmente son 6 semanas. Si tenemos una osteomielitis crónica, son mínimo 3 meses, ¿ya? Y por supuesto que se puede generar alguna resistencia, pero el paciente hay que tratarlo, no podemos no tratarlo, ¿ya? Y para eso es súper importante además tener todos los cultivos. Ahora, quizás la pregunta está también de cuándo empezamos con el antibiótico, ¿ya? La osteomielitis quizás no es una urgencia traumatológica propiamente tal como la artritis séptica. O sea, podemos esperar algunas horas, no sé, el paciente llega a la urgencia, se podría operar quizás al día siguiente, ¿ya? A no ser que esté séptico, que sería raro, pero habitualmente nos da algún tiempo, ¿ya? Y ese paciente habitualmente uno lo puede dejar sin antibiótico hasta tomar las muestras, ¿ya? En la práctica lo que hacemos habitualmente es, se sospecha, un paciente llegó, cojera, radiografía normal, le toman la resonancia, tiene algunos focos de absceso, hacemos la cirugía, tomamos las muestras y cuando empezamos a tomar las muestras le decimos al anestesista, ya, parte con el antibiótico, partimos con cefazolina, que es lo habitual en los adultos, niños más grandes, ¿ya? Entonces, esa ventana que es desde que el paciente se sospechó, se diagnosticó, hasta que se operó, que pueden ser algunas horas, no hay problema, que esperemos y partamos una vez tomadas las muestras. ¿Por qué es eso? Porque si tomamos las muestras del hueso, cuando ya recibió antibiótico, es más probable que nos salga un cultivo negativo, ¿ya? Y que no tengamos después el germen identificado. A diferencia, ustedes van a ver, bueno, de la artritis séptica, el ideal es hacer una cirugía inmediatamente, ¿ya? Pero ahí podemos, en la osteomielitis podemos esperar un poquito. Súper. Y acá hay otra pregunta más en donde dice, dentro del tratamiento, ¿cuánto tiempo es prudente esperar para poder acompañar el manejo con deporte o fortalecimiento muscular? Ya, ¿no? Esto va a depender un poco si el paciente tuvo una osteomielitis aguda, ¿ya? La osteomielitis aguda o subaguda de los escolares, que es como la típica, habitualmente los dejamos más o menos 4 a 6 meses sin actividad deportiva, ¿ya? De impacto. ¿Ya? Quizás lo podemos dejar con piscina, con algo de bicicleta estática, pero el problema es que ese hueso queda debilitado por un buen tiempo, ¿ah? Tanto por la infección como por la cirugía. Cuando uno hace una cirugía, uno hace una ventana en el hueso, ¿ya? Para llegar al hueso y eso produce una debilidad, ¿ya? Que se demora, sobre todo el hueso cortical, se demora varios meses en recuperar la firmeza. Entonces, si ese paciente se pone, tratamos la infección, está súper bien, no le duele, pero se pone a jugar fútbol a los 2 meses, no cuesta nada que un trancazo o cualquier cosa y se nos fracture el tobillo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, habitualmente esperamos como 4 meses por lo menos para actividades de impacto. Diferente el caso que ustedes vieron en el primero, que era una osteomielitis crónica. En la osteomielitis crónica, obviamente que va a depender de lo, si hacemos una resección del fragmento, etcétera, esos pacientes se pueden quedar sin deporte un buen tiempo, ¿ah? Un año por lo menos. Súper. De momento no hay más preguntas de osteomielitis. Perfecto, no nos da el tiempo, seguimos.
Acá hay otro caso que llegó a la urgencia, una paciente de 67 años, ¿ya? Si ustedes ven esa foto, yo creo que rápidamente pueden identificar una mano en ráfaga típica de una artritis reumatoide de larga data, ¿ya? Este paciente está con metotrexato de tratamiento y ahí uno ya piensa que hay algún grado de inmunodepresión de este paciente. Y consultó por dolor de la rodilla derecha de 2 días progresivo, ¿ya? Uno podría pensar rápidamente, debe ser una reactivación de su AR, pero obviamente que tenemos que sospechar de otras cosas también, ¿ya? Como infecciones, que es quizás lo más urgente. Y el examen físico, fíjense que tiene una rodilla bastante hinchada, está febril con 38 grados, aumento de temperatura local, tiene un rango de movilidad bastante limitado por dolor y tiene derrame articular 2 cruces. Entonces, obviamente en este contexto, un paciente con inmunosupresión, con metotrexato, con un examen febril, con ese aumento de ese aumento a nivel de la rodilla, debemos sospechar que eso puede ser una artritis séptica, ¿no es cierto? ¿Cómo se sigue el estudio en la urgencia? Se tomó radiografía, ahí ustedes pueden ver la radiografía que la verdad se ve que hay derrame, pero no se ve ningún signo importante, no hay ninguna osteolisis, se ven algunos signos de desgaste, calcificación de los meniscos, pero la verdad que se puede, una radiografía bastante normal. Y esos son los parámetros inflamatorios, leucocitosis, PCR elevada y VHS elevada. Ante esto, y ya con la imagen, se solicitó una ecografía. La ecografía tiene harta cabida aquí cuando hay artritis de alguna articulación, nos permite demostrar o objetivar cuánto derrame hay. Aquí se ve claramente que hay derrame articular. Se puede incluso hacer una punción bajo eco cuando son articulaciones más pequeñas. Y se hace la punción con técnica séptica y fíjense aquí el material purulento que está saliendo, que es compatible de todas maneras ya en la macroscopía con una artritis séptica. Este paciente se hizo un aseo quirúrgico y ese fue el líquido que salió, 73.500 células, ya más de 50.000, tiene que hacerlo, diagnóstico ya de certeza de una artritis séptica. Un gram sin bacteria, ojo que no siempre salen las bacterias en el gram, polimorfo nuclear más 90%, material amorfo 2 cruces. Se hizo una arterioscopía para limpiar la articulación y tomar muestras también. Los hemocultivos salieron negativos de la urgencia y el cultivo del líquido que se había tomado salió positivo al día siguiente, una artritis séptica por Staphylococcus aureus. También el germen más frecuente. Entonces vamos a ver, si bien ese caso es como un caso bien fácil o con todas las cosas habituales de una artritis séptica, vamos a ver que a veces no es tan así. La artritis séptica es la inflamación o esta infección producida por un microorganismo piógeno en la articulación. También se producen en edades extremas, quizás yo les diría que son en niños más en etapa preescolar, ¿ya? Y en adultos mayores. Es raro que un paciente adulto sano tenga una artritis séptica, ¿ya? Ahí hay que sospechar otras causas, como vamos a ver, como es la artritis por gonococo. Y es de las pocas urgencias traumatológicas. Ustedes van a ver que con pocas horas de evolución, el cartílago de la articulación ya se empieza a lesionar, se empieza a dañar. Y recuerden que lo que se daña del cartílago no se recupera. Entonces, por eso es tan importante que esto hay que hacer el diagnóstico lo más precoz posible y el tratamiento, que habitualmente incluye una cirugía, lo antes posible. Tenemos algunos factores de riesgo de la misma articulación, como son la artritis reumatoide, que es este caso que tenía el paciente, la artrosis, por supuesto procedimientos como inyección de corticoides, alguna cirugía, y del mismo huésped que son bastante similares a la osteomielitis, a diabetes, drogadicción, alcoholismo o algunos estados de inmunosupresión. Las mismas vías de infección que la osteomielitis, pero aquí, tanto en niños como en adultos, la gran mayoría son vía hematógena, ¿ya? Vía por contigüidad o vía inoculación directa por una arterioscopia es bastante raro, ¿ya? Es lejos lo más frecuente entonces vía hematógena. Y el daño de la articulación del cartílago se produce tanto por las toxinas de la bacteria como por la reacción inflamatoria que produce la bacteria en la articulación, más o menos similar a lo que produce el panus en la artritis reumatoide. Va destruyendo y erosionando el cartílago articular. ¿Cuáles son las ubicaciones más habituales de artritis séptica? Lejos yo diría que la rodilla y en segundo lugar la cadera. Sin embargo, cualquier articulación puede tener infección.
En términos absolutos, yo le diría que en los niños más cadera y en los adultos más rodilla, ¿ya? El germen también, al igual que la osteomielitis, lejos el más frecuente es Staphylococcus aureus. Ustedes ven a diferentes edades, tanto en niños como en adultos, el Staphylococcus aureus. Pero ahí les marqué en edades más sexualmente activas, ojo con la Neisseria gonorrhoeae, que puede producir la arteritis por gonococo, que es bueno identificarla porque en general tiene un curso más benigno, el antibiótico es diferente y a veces incluso podemos no hacer un aseo quirúrgico, ¿ya? Así que ojo que ha aumentado en el último tiempo la artritis por gonococo. De síntomas, habitualmente también dolor, impotencia funcional de la articulación, ¿ya? Y dependiendo de la articulación, si es más profundo, más superficial, vamos a tener algunos síntomas locales, aumento de temperatura, calor, eritema, etcétera. Ahí ustedes ven un codo que es fácilmente identificable porque es bien superficial el codo, pero una cadera quizás no es tan fácil identificar si está caliente, si hay eritema, etcétera. Y esto es uno de los signos clásicos, ¿ah? Se habla del dolor a la movilización pasiva, o sea, si el paciente le duele cuando uno mueve en forma pasiva, también hay que sospechar una artritis séptica y además la posición de la articulación. Habitualmente son pacientes que están en semiflexión, ya sea de cadera, de rodilla, de codo, que aumenta el espacio en la articulación y con eso disminuye el dolor. Entonces, una posición antiálgica y dolor a la movilización pasiva. Y como les decía, articulaciones más superficiales es más fácil de ver o de tocar incluso que hay una sospecha de una artritis séptica. Cuando la sospechamos en el servicio de urgencia, siempre también, al igual que la osteomielitis, parámetros inflamatorios, hemograma, PCR, VHS. Aquí en general también hemocultivo si hay fiebre y los hemocultivos tienen un poquito más de rendimiento que la osteomielitis. ¿Por qué? Porque habitualmente la artritis séptica es vía hematógena, tanto en adultos como en niños, ¿ya? Y siempre el examen de elección inicial debiera ser una radiografía, ¿ya? Si bien es cierto que la radiografía pues, no nos va a mostrar nada, nos permite descartar varias cosas, descartar fracturas, descartar tumores, ¿ya? Y siempre debemos hacer una imagen antes de puncionar una articulación, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver en este paciente que tenía una artritis séptica de la cadera derecha, no se ve nada o solo aumento de volumen de las partes blandas, de la grasa, pero eso ya requiere una buena radiografía y es más difícil de visualizar. Habitualmente no vamos a ver nada inicialmente. Aquí sí tiene harta cabida la ecografía. ¿Ah? La ecografía nos confirma si hay derrame. Si tenemos una ecografía que no hay derrame, casi nos descarta una artritis séptica, entonces nos sirve bastante y además para puncionar la articulación muchas veces también nos ayuda bastante, ¿ya? Aquí ustedes ven dos caderas de un paciente, la cadera en la zona izquierda se ve la cápsula abombada de rama articular que es compatible en un paciente con fiebre y parámetro inflamatorio elevado con una artritis séptica de la cadera, ¿ya? Ahora, por supuesto que aquí el gol estándar sería el estudio del líquido, ¿ah? Que es la punción articular. En general, un médico general debía estar capacitado para por lo menos hacer una punción a nivel de la rodilla, que es quizás lo más fácil, el acceso más fácil, y son la mayoría, ¿ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo se toma la muestra, idealmente hacerlo todo con un procedimiento aséptico para evitar contaminación y se analiza el líquido, que habitualmente en una hora en los laboratorios de la urgencia vamos a tener el recuento celular, diferencial, el estudio de cristales y por lo menos el GRAM. Por supuesto que el cultivo se va a demorar algunos días, pero también hay que tomarlo de esa muestra. Y si estamos sospechando algún germen más atípico, la PCR universal también nos ayuda. Nos va a llegar el estudio más o menos en una hora después de la urgencia y ahí ustedes pueden ver arriba un líquido normal con buena transparencia, un líquido inflamatorio y un francamente infeccioso, ¿ya? Y esto es lo que ustedes tienen que tener en mente, los recuentos diferentes en líquidos normales, inflamatorios, infecciosos. Más de 50.000 células ya es categórico de una infección, ¿ya? Más de 90 polimorfo nuclear también. Pero obviamente aquí tienen que evaluar si hay cristales u otras cosas que pueden ser algunos diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales más típicos? Lejos, sobre todo en los adultos, la artritis por cristales, ¿ah? Ya sea gota o la pseudogota, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en los cristales en el estudio del líquido. Algunas artritis reactivas, esto lo vemos más en los niños, ¿ah? Sobre todo lo que es la sinovitis transitoria de cadera o de rodilla, que esta inflamación como aguda, pero un proceso inflamatorio como una infección viral, por ejemplo, ¿ya?
que obviamente el tratamiento de ahí es solo autolimitado y no hay que hacer ningún antibiótico ni cirugía. Algunas otras artritis inflamatorias como artritis reumatoide, lupus, ¿ya? Y por supuesto también sospechar una hemartrosis. Un paciente con hemofilia puede ser perfectamente esa inflamación debido a una hemartrosis y una sinovitis por eso. Entonces, si estamos en la urgencia ante una sospecha de una inflamación de articulación o dolor articular, radiografía en dos proyecciones inicialmente, hemograma, VHS, PCR, los hemocultivos si tiene fiebre en la urgencia, idealmente solicitar una ecografía que nos confirme el líquido articular y realizar la punción para estudiar GRAM, recuento, estudio de cristales y cultivo. Y el tratamiento, obviamente, de una artritis séptica es cirugía y antibiótico y cirugía lo antes posible. Mientras más tiempo pasa, más se destruye el cartílago articular. Es de las pocas urgencias traumatológicas. Este paciente hay que operarlo lo antes posible, no dejarlo para mañana. ¿Qué hacemos en la cirugía? Lo que hacemos es limpiar la articulación y además tomar muestras. Se toman muestras de cultivo e idealmente también tomar una muestra de la biopsia para estudio pensando en artritis inflamatorias, etcétera, ¿ya? Lo que se hace es un aseo, que idealmente se hace artroscópico cuando son articulaciones grandes como la cadera, el hombro, la rodilla. Y también se puede hacer una artrotomía, hacerlo abierto cuando son articulaciones más pequeñas o en niños pequeños, ¿ya? Limpiamos y tomamos las muestras. El antibiótico, la verdad que llega bastante mejor a la articulación por la irrigación y por la sinovial que hay, que al hueso. Por lo tanto, los tratamientos, si bien son largos, son menos prolongados que para la osteomelitis, ¿ya? Aquí hay que pensar que habitualmente es una semana endovenoso y se completa por lo menos un mes vía oral, ¿ya? Y en algunos casos, sobre todo en niños pequeños, hay que estabilizar la articulación porque puede dañar tanto la articulación que produzca que se salga de su lugar, como la cadera, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en esos casos, a veces hay que dejar algunas órtesis o algunas cosas para evitar que se produzca una luxación de la articulación. Los antibióticos es exactamente lo mismo que para la osteomielitis porque son los mismos los gérmenes involucrados. Quizás lo único que cambiaría aquí es la artritis gonocócica, que el tratamiento habitualmente es con ceftriaxona y se ocupa durante una semana endovenoso y se completa vía oral hasta 4 semanas. Y en estos pacientes con artritis gonocócica puede incluso no ser necesario el aseo quirúrgico, ¿ya? Pero el resto, habitualmente, lo que más utilizamos lejos en todos lados es la cefazolina, ¿ya? Pensando que el germen más habitual es el Staphylococcus aureus. ¿Qué puede pasar si es que llegamos tarde a tratar la infección de una articulación? Lo más temido, sobre todo en los niños, es que se muera la cabeza, la epífisis de la cadera, por ejemplo, de la rodilla. Ahí ustedes ven algunos casos de uno llegó tarde y fíjense, un niño de 3 años, 2 años con esa cadera, obviamente que va a tener problemas toda su vida, ¿ya? No se le puede poner una prótesis a los 3 años a ese paciente, ¿ya? Obvio, también luxación, que se destruye la articulación y se luxe la articulación como la cadera. Anquilosis, que quede rígida, rigidez de la articulación. Y por supuesto, se afecta también en forma importante la epífisis, puede producir una asimetría de longitud de los miembros, ¿ya? Y quizás habría que poner también de complicaciones, sobre todo en los niños más pequeños, la sepsis, ¿ya? Que puede pasar en niños pequeños que consulten por un cuadro séptico y finalmente tienen artritis séptica concomitante. Por lo tanto, ante la sospecha, hemograma, VHS, PCR, hemocultivo si hay fiebre, radiografía en la urgencia e idealmente ecografía. La resonancia magnética puede ser utilizada, pero la verdad que no está disponible en todos lados como para el diagnóstico inicial. Si es que se nos va a demorar, no debemos retrasar el diagnóstico por hacerle una resonancia, ¿ya? La punción articular va a ser el gol estándar y idealmente hacerla en las articulaciones que puede ser guiada bajo ecografía. Siempre debemos intentar aislar el germen para darle el antibiótico apropiado, no retardar el inicio del antibiótico, sobre todo si el paciente está séptico, ¿ya? Ojalá tomar la muestra y partir con los antibióticos y la cirugía lo antes posible, ¿ya? A fin de evitar estas graves secuelas que les mostré, sobre todo en pacientes pediátricos. Muy bien. Pregunta, ya sea artritis séptica o osteomelitis. Sí, em, tenemos tres, básicamente, como bien me han mezclado un poco. Ya, dale nomás.
La primera dice, ¿qué tan cierto es que el antibiótico previo a la toma de líquido articular por punción y aseo quirúrgico pueden disminuir el rendimiento de los cultivos? Es decir, ¿cuánto se demora el antibiótico en llegar al líquido sinovial aproximadamente? A ver, efectivamente, el ideal es tomar una muestra antes del antibiótico, ¿ya? Si tú estás sospechando la urgencia, una artritis séptica, a no ser que el paciente venga séptico, choqueado, con un shock séptico, ya, ahí está bien partir con el antibiótico inmediatamente. Pero si no te da tiempo para tomar una muestra, cuando sacas muestra del líquido, esa muestra va al estudio del líquido, pero también va a un cultivo, ¿ya? Y en una hora va a estar el resultado. Ahora ese paciente puedes partir ahí mismo con el antibiótico. Una vez tomada la muestra, partes con el antibiótico, ¿ya? A diferencia de la osteomelitis, que yo les decía que uno puede esperar un poco más y en general ahí esperamos a tomar una muestra del hueso para partir con el antibiótico, ¿ya? Solo en los casos que hay un shock séptico, el paciente viene descompensado, partir con el antibiótico inmediatamente, ¿ya? Pero no te va a retrasar mucho el inicio del antibiótico por tomarle la punción. Es lo que te demora en hacer la punción, sino eso Ujú. se hace en general sin anestesia, sin nada de eso. Súper. El otro Pero dice, sí, efectivamente tiene menos rendimiento si recibió antibiótico. Y una de las cosas también que uno puede hacer es, una de las muestras, si ya recibió antibiótico, ponerla en un frasco de hemocultivo pediátrico, ¿ya? Que tiene carbono activado y eso también te ayudaría a mayor rendimiento cuando ya recibió un antibiótico. mira, buen dato. Acá dice, en caso de una bursitis séptica, ¿correría riesgo de hacer osteomelitis o artritis séptica? ¿Se drena o se deja solo con antibiótico? Ya, ahí hay una, sí, lo que pasa es que hasta el día de hoy no está muy claro estas bursitis si son sépticas o no, ¿ya? La gran mayoría de las veces si uno hace una punción del líquido, lo envía a cultivo, te va a salir sin cultivo, ¿ya? Que son la gran mayoría de las bursitis, que son estas inflamaciones a nivel del codo y que se ve bien hinchado. En general esas no se debiera puncionar, a no ser que tenga parámetros inflamatorios elevados, que esté muy hinchado, que obviamente hay que sospechar que puede haber una sobreinfección agregada. Por supuesto que una infección ahí por contigüidad te puede afectar la articulación, y producir una osteomelitis o una artritis séptica asociada, ¿ya? Pero la bursa está subcutánea, está no está en la articulación propiamente tal, ¿ya? Entonces, el problema es que una bursitis, cuando efectivamente es séptica, sí, puede producir por contigüidad tanto una artritis séptica como una osteomelitis, ¿ya? Y en esos Perfecto. casos, obviamente, que en general lo que hace uno es aseo de la bursa y antibióticos, pero habitualmente es menos tiempo que la articulación o la osteomelitis. Súper. Acá tenemos dos preguntas más que dicen, Ahora, perdona, ojo, que no no, quede no, que la gran mayoría de las bursitis son inflamatorias, ¿ya? Y no es que tú llegues, porque te va a llegar a la urgencia una bursitis con el codo medio inflamado. No es que tengas que puncionarla, ¿ya? Habitualmente no se puncionan. Solo ya, si tiene parámetros inflamatorios elevados, hasta confiere que hay una sospecha alta de infección, ¿ya? ok. Y acá dice, si es que hay una celulitis a nivel de flanco derecho en un paciente adulto que tiene además adenopatías inguinales y dificultades para la movilización por el dolor, ¿sería razonable pensar como artritis séptica de cadera? En ese paciente que, si es que efectivamente uno quiere confirmar, obviamente va a ser difícil solo con la clínica descartar una artritis séptica, ¿no es cierto? Porque efectivamente también las celulitis pueden después profundizarse y producir una artritis séptica, ¿ya? Entonces, en esos casos, probablemente te ayudaría bastante que una ecografía. Si le hace una ecografía de cadera y no tiene derrame, ese paciente no tiene una artritis séptica. Probablemente es el dolor por la movilización de la musculatura en la zona que tiene la inflamación, la infección de la piel, ¿ya? Y hay que tratarlo como una celulitis, ¿ya? Ahora, si le tiene esa celulitis, le hacen la ecografía y tiene derrame articular, chuta, con parámetros inflamatorios elevados, etcétera, probablemente tengas que hacer un aseo pensando que tiene una artritis séptica o concomitante o partió ahí y después se infectó el resto, no sé. Súper. Y acá la última pregunta que han mandado es que dice, ¿qué hacemos si es que estoy en un lugar aislado? No tengo personal capacitado para tomar muestra. ¿Parto antibiótico de forma empírica? Pensando que sea una artritis séptica de alguna articulación que no puedas funcionar, algo así debe ser, ¿sí? O a veces si tú le haces el estudio no tienes quien te haga
No tienes quien te haga el estudio citoquímico, etcétera. Ahora, ese paciente podrías partir con antibiótico y derivarlo lo antes posible a un hospital de más alta complejidad, donde puedan hacerle una punción, donde pueda. Pero ese paciente, de todas maneras, pensando un poco que no se te choquee o que no anda una sepsis, podrías partir con el antibiótico en forma empírica, que habitualmente va a ser cefazolina o cloxa y derivarlo. Súper. Ya, de momento no tenemos más preguntas. Muy bien. Así que, si es que tienen más dudas, no, mándenlas nomás a la casilla de preguntas y respuestas. A mí me queda solo una duda Doc, personal, si es que la cloxa, solo por fuera de lo que dice ahí el manual, la cloxa sigue siendo una opción en adultos. Más, si no, si, Y a ver, te cubre bien el Staphylococcus aureus, ¿ya? Ahora, obviamente que habitualmente estos pacientes son adultos con comorbilidades, ¿ah? Entonces ahí ya el espectro de microorganismos que hay que cubrir son mayores, ¿ya? Ahora, Ujú, en esos casos probablemente sea cloxa magenta que te aumenta la potencia, ¿ya? Pero en general en todos los lugares, hospitales públicos y todo, ya tenemos acceso también a la cefazolina que los cubre mejor y habitualmente uno debería dejarle cefazolina si puede, ¿ya? fantástico. Es lo que más utilizamos. En el Sotero ya estamos utilizando cefazolina más que cloxamagenta, que mucho tiempo se utilizó. Ok. Bueno, no tenemos más preguntas, así que parece que quedó Muy todo claro. bien, muchas gracias. Gracias a Ahí, usted. cualquier cosa, ahí está mi mail, se pueden comunicar conmigo si tienen alguna duda, ¿ya? Súper. Muy bien, muchas gracias, a descansar. Muchas gracias a usted. Chao, chao. Ya. Entonces, para los otros asistentes, como siempre, si les quedan dudas, estamos atentos al correo. Si tienen dudas con su asistencia, revisen dirigidamente los Excel que se están subiendo al Drive que les mandamos por mail. Y también, si les queda otra duda, eh, siempre pueden mandarla al mail. Eh, y eso. Muchas gracias por la asistencia.